Señor Presidente, su presencia en este acto formal le da lustre a los actos de celebración de los primeros 25 años de la Fiscalía. Gratitud de todos los 25.000 colaboradores de la entidad por su especial deferencia. Y nuestra gratitud especial también para todos quienes nos acompañan en la noche de hoy. Quiero referirme en especial a los señores exfiscales generales cuya presencia engalana esta efemérides y cuya impronta está grabada en nuestra historia institucional. Durante estos 5 lustros, la Fiscalía ha sido privilegiada protagonista de nuestra historia contemporánea. Recién nacida, le correspondió liderar una dura batalla para desenmascarar las relaciones promiscuas entre la política y el narcotráfico. Posteriormente enfrentó la rudeza del paramilitarismo y sus graves huellas sobre nuestro tejido social y político. Le ha correspondido investigar y acusar en todos estos tiempos las distintas modalidades de crimen organizado que parecieran haberse ensañado contra nuestras gentes. Las distintas formas de terrorismo cuya huella despiadada ha lesionado por décadas los más sensibles derechos y los valores de nuestra sociedad. El entramado del narcotráfico en todas sus dimensiones y el flagelo de la corrupción. Frente a todos estos fenómenos, de la mano de las Cortes y de las autoridades de policía, la Fiscalía General ha contribuido a restablecer el imperio de la ley y a preservar en todo tiempo la vigencia de nuestro Estado de Derecho. La lección está aprendida. Nada ni nadie está por encima de nuestras instituciones ni de nuestra democracia. El Estado, tarde o temprano, siempre vence el delito y neutraliza a sus gestores. Ayer justamente inauguramos el Museo de la Fiscalía, a través del cual se puede hacer un recorrido ilustrado sobre todas las gestas de nuestro Estado en contra de las distintas formas de la delincuencia durante los últimos 25 años. Luego de ver los testimonios que allí habitan para siempre en este museo, nos preguntamos qué sería de Colombia si frente a estos fenómenos delincuenciales, no se hubiese actuado como en su oportunidad lo hizo el Estado en su conjunto, a partir de la acción de la Corte Suprema de Justicia y de la Fiscalía General de la Nación. El museo es un repositorio vivo de la memoria institucional de la Fiscalía y muy principalmente un espacio para generar conciencia ciudadana, especialmente entre nuestros jóvenes y niños, sobre el valor de la legalidad y del orden en nuestra vida en comunidad, algo que ha terminado por ser esencial para la construcción de la sociedad del siglo XXI. Al propio tiempo, el museo es un homenaje vivo y presente a los hombres y mujeres que a lo largo de estos años han conformado el grupo de servidores de la entidad. Desde el primero de ellos, el memorable Gustavo de Greiff, quien por razones de salud no nos puede acompañar, hasta el más humilde de los servidores de nuestros días. Bien decía el libertador Bolívar que los códigos, los estatutos, por sabios que sean, son obras muertas que poco influyen sobre las sociedades. Los hombres virtuosos, los patriotas, los hombres ilustrados son los que constituyen la República. La Fiscalía General es hija legítima de la Constitución del 91. Con ella le llegó a la patria la bandera blanca debajo del brazo. Formuló un nuevo contrato social más incluyente en el que la institucionalidad privilegia los derechos sociales. Bajo sus dictados hemos podido construir un modelo de Estado social en el que la paz se ha convertido en el centro de nuestros derechos y de nuestras ilusiones. No cabe duda que la paz con las guerrillas es el más importante legado a la historia de la República en 200 años de historia republicana, señor presidente. La paz representa
el sueño de toda nuestra generación y el mejor de los regalos para las siguientes. La paz tiene que alcanzarse a partir de la verdad y de la justicia. Ninguna sociedad hace tránsito a una reconciliación estable en medio de la impunidad. De allí, el valor que le concedemos a la Jurisdicción Especial de Paz, como lo expresamos de manera expresa e inequívoca el día de ayer en la audiencia pública ante la Corte Constitucional. Nuestra preocupación ahora radica en la necesidad de que la JEP se implemente a la mayor brevedad, para que en la transición no haya solución de continuidad frente a la justicia, no se dé cabida a la suspensión de las investigaciones y en su seno se cierre jurídica y definitivamente el conflicto. No creemos que frente a los crímenes de guerra y los delitos de lesa humanidad ocurridos durante el conflicto se pueda actuar con un doble estándar de justicia. Lo que podría ocurrir si se da curso a la pretensión de un sector de los desmovilizados de que la Fiscalía General de la Nación, por conducto de la Unidad Especial de Investigación, dedique la mayor de sus energías no propiamente a la protección de los líderes sociales y de los propios desmovilizados, sino al juzgamiento y sanción, en el marco de la justicia ordinaria, que no de la JEP, de quienes en forma oprobiosa y claro está condenable, se dieron a la tarea de promover, coadyuvar o financiar grupos paramilitares. Lo que dicta el acto legislativo número 1 del 2017 es que en el marco de la competencia jurisdiccional de la JEP, el conocimiento de dichos crímenes es exclusivo, dice el acto legislativo, de la justicia transicional. De lo contrario, el tratamiento especial previsto en la JEP en materia de penas, de régimen penitenciario e inclusive de extradición sería privilegio exclusivo de los desmovilizados de las FARC, dejando la suerte de los restantes actores del conflicto al régimen de la justicia ordinaria. Es necesario que el gobierno, señor presidente, lidere un consenso entre todas las partes sobre el real y verdadero alcance de la JEP, como usted lo previó desde el inicio. Como única jurisdicción competente para el juzgamiento de las conductas cometidas con anterioridad al 1 de diciembre de 2016, por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto. Así de simple. De lo contrario, la sociedad colombiana podría ver que se haga tránsito de una guerra militar al inicio de una guerra jurídica, en la que uno de los sectores del conflicto armado se empeñaría en la aplicación de un régimen ajeno a la justicia transicional para quienes fueron sus enemigos. Creemos firmemente que la JEP está llamada a cerrar jurídicamente el conflicto que se vivió en Colombia. Por ello, la tesis de la concurrencia de competencias para el juzgamiento de los delitos de guerra con normas diferenciales para agentes del Estado y de terceros nos hace pensar que no es propiamente la Fiscalía la que le pone palos en la rueda a una paz estable y duradera. Desde otra perspectiva, estamos en la obligación de comprender que la paz no es simplemente un acuerdo de papel, no consiste simplemente en el silencio de las armas. La paz es una proclama para la reivindicación social de amplios sectores excluidos del desarrollo y marginados de la unidad territorial. Por ello, la paz es un exhorto para que el Estado llegue masivamente a los territorios de paz con bienes públicos de los que han carecido por décadas. Se trata de que en el posconflicto las autoridades entremos a los territorios de consolidación para construir una adecuada institucionalidad. Así lo entiende la Fiscalía. No por otra razón y a partir de la expedición del Decreto Ley 898 del 2017 que usted prohijó, señor presidente, hemos procedido esta misma semana, sin nuevos recursos del presupuesto nacional, a crear 516 cargos de fiscales para llegar decididamente a municipios de Colombia que lo requieren en medio de la transición hacia la paz. En muchos de los cuales, debo decirlo,
jamás habían tenido presencia los fiscales de nuestra institución. Por ejemplo, por primera vez llegaremos en Antioquia a Murindó, La Pintada, Buriticá, Briceño, Armenia. En Arauca, ¿quién lo creyera? Por primera vez a Arauquita, Cravonorte y Fortul. En Chocó, al Carmen de Atrato, al litoral del San Juan, al medio Baudó. En el Guaviare, a ese ícono que ha sido de la violencia Miraflores. En Putumayo, a San Miguel. En Magdalena, a Chiboló. En Cauca, a Argelia, a Villarrica, en fin. Y vamos a fortalecer nuestra presencia institucional en regiones y ciudades que así lo demandan por su nivel de tasas delictivas. A Soacha llegarán 9 fiscales adicionales, 10 más en Buenaventura, 5 más en Barrancabermeja, 3 más en Magangué, 4 más en Palmira, etc. Nuestro reto es, de la mano con las fuerzas militares y de policía, asegurar que la institucionalidad del Estado sea la única fuerza de poder legítimo y de justicia en los territorios de paz. Mientras celebramos con infinita complacencia que los homicidios dolosos sigan descendiendo a nivel nacional a una tasa del 6%, en algunos departamentos en los que debería sentirse con mayor rigor los dividendos de la paz, la tasa de homicidios dolosos crece en forma inapropiada, como ocurre actualmente en Arauca, en Caquetá, en Chocó, en La Guajira, en Nariño, para citar a algunos de ellos con base en el censo delictivo que recoge todas las noticias criminales del país. Este fenómeno debe atribuirse necesariamente a la irrupción en las zonas del posconflicto de organizaciones delictivas que han visto una oportunidad para consolidar y acrecentar su actividad criminal. Se trata de estructuras no solo consolidadas en el pasado, como el ELN y el Clan del Golfo, sino de nuevas bandas formadas por disidentes, milicianos y reinsertados de otros procesos, que hacen imperioso, como lo han reclamado recientemente los organismos internacionales que acompañan el proceso, que el Estado asuma con presteza la institucionalidad en estas zonas de la geografía nacional. Y no se trata simplemente de confrontar las organizaciones criminales, sino de asegurarle a los ciudadanos de a pie un adecuado entorno de seguridad ciudadana. No basta con llegar a los territorios. Complementariamente necesitamos una política criminal coherente con los desafíos del presente. Ha llegado el momento de reformularla frente a las nuevas realidades, porque el sistema penal acusatorio empieza a colapsar. La dogmática garantista ha dejado de ser una virtud académica para constituirse en una preocupante doctrina para la defensa de los derechos colectivos, y la lucha contra el terrorismo no puede adelantarse bajo instrumentos propios de la normalidad. Por ello me permito aprovechar esta oportunidad muy brevemente para convocar a su gobierno, señor presidente, a las autoridades judiciales y a la academia para que nos empeñemos con rigor en la formulación de una nueva política contra el crimen en Colombia. Está colapsando el sistema penal acusatorio, como se lo he compartido, señor presidente. Hay en la actualidad un número de audiencias represadas en todo el país equivalente a 112.461 audiencias. En marzo anterior el número era de 102.000, es decir, el rezago está creciendo a una tasa cercana al 10% bimestral. De ellos, 17.168 son audiencias de imputación, de las cuales, óigase bien, ya hay programadas 1.725 audiencias a más de un año. Para acusación hay 28.270 pendientes y de ellas 2.605 a más de un año. Por si fuera poco, hemos establecido que están pendientes cerca de 10.000 decisiones de jueces para casos en los cuales media aceptación de cargos e inclusive preacuerdos.
Esto se traduce en la práctica a que hay 15.598 personas que, a pesar de haber aceptado el imperio de la justicia allanándose a los cargos o de haber preacordado, no se les ha resuelto su situación jurídica. Se llega al extremo de que existen 1.329 escritos de allanamiento en los que no se ha tomado decisión de fondo entre los 2 y los 5 años siguientes, y 105 que están alcanzando los 10 años por parte del juez de conocimiento. Todo ello a pesar de que el sistema, cuando se construyó, se hizo sobre la base de que solo el 10% de los casos debería llegar a juicio. De otro lado, todos estamos de acuerdo con que en un Estado democrático y constitucional de derecho el sistema judicial debe operar revestido de garantías. El garantismo ha terminado inspirando las últimas reformas legales, la Ley 1760 del 2015, la 1786 del 2016, que fijaron términos máximos de libertad de 1 año y que en su oportunidad merecieron glosas de la propia Fiscalía General de la Nación. La duración de las medidas de aseguramiento establecidas por esas leyes se fijaron de manera arbitraria, sin ningún tipo de base empírica, desconociendo, como lo tiene establecido hoy la Fiscalía, que al menos hoy más del 10% de las audiencias para instalar juicio oral toman más de 1 año, conforme a las estadísticas a mayo del 2017, lo que asegura de entrada que la detención preventiva para esos casos ya carece de fundamento. El garantismo ha adquirido un carácter superlativo a partir de la teoría de Ferrajoli, que, dejando de lado de las víctimas, formula una teoría del lado de los sujetos más débiles para exigir la racionalización del sistema que llama represor del Estado. Esa hipérbole del garantismo es la que está inspirando las últimas reformas legales en Colombia, enviando un mensaje a la sociedad equívoco. Los delincuentes deben entender que por encima de sus garantías, o al menos a la par de ellas, están las de la sociedad. De otro lado, se ha llegado a limitar en exceso la detención preventiva bajo el concepto de que el imputado debe comparecer libre ante los jueces, porque así se garantiza su dignidad individual sin que se piense siquiera en la seguridad colectiva. La amenaza del terrorismo. Otra realidad que debe tener en cuenta la política criminal es que tenemos que enfrentar nuevas formas de terrorismo como las que se han vivido recientemente en Bogotá. El Estado no puede permitir que en la vida social irrumpan jóvenes profesionales cultivados en las ciencias sociales que, como viene ocurriendo en el mundo entero, hacen de la anarquía violenta su principal forma de vida. No son opciones para las sociedades, sino todo lo contrario, símbolo de amenaza y de destrucción. Después del 11 de septiembre, la sociedad global se ha impuesto el deber de supervivencia, de enfrentar el terrorismo sin contemplaciones y apelando a una legislación simétrica a la amenaza de los fundamentalistas del terror. Y se hace en nombre de la defensa de los derechos humanos en todo el universo. Porque, como bien lo ha dicho el secretario general de Naciones Unidas, los actos terroristas son una violación al derecho a la vida, a las libertades, a la seguridad y al bienestar de nuestras gentes. Por lo cual, abro comillas, los Estados también tienen la obligación, desde el punto de vista de los derechos humanos, de adoptar y aplicar medidas eficaces para combatir el terrorismo. Por ello, la Fiscalía General de la Nación insiste en revisar las normas que le permitan avanzar de mejor manera en la investigación y judicialización de los violentos a partir de la propuesta que hemos dejado en manos del gobierno. Lo que vivió el país de explosivistas capturados con las manos en la masa y dejados inmediatamente en libertad es una mala señal frente al imperio del orden y de la libertad. Señor presidente, señor vicepresidente, muy queridos amigos,
He aprovechado este aniversario para inspirar una reflexión colectiva sobre la necesidad de revisar nuestras instituciones penales para que no se nos expropie la paz que tanto acariciamos. Y esto no se logra a la luz de la dogmática garantista. Ya desde los albores de la República, don Antonio Nariño, precursor de los derechos del hombre, reclamaba para las jóvenes instituciones una justicia severa equivalente a la del Tribunal de Atenas, y concluía en su famosa defensa ante el Senado: o de lo contrario, nuestra libertad va a morir en su nacimiento. Muchas gracias.